Muchas gracias, bien hallados. Bueno, sí, para mí sí que es un honor y una gran satisfacción volver a la Universidad de Cádiz. No es el primer curso de verano ni el primero sobre Alberti en el que participo. Hace ya muchos años estuve en otro, dirigido por el profesor Ramos Ortega, a quien yo hoy quiero recordar expresamente porque siempre ha sido un gran amigo y un modelo de investigador sobre estos asuntos. Es su Alberti libro a libro, un libro que creo que coordinó contigo también. Ahí publiqué un artículo sobre cal y canto, que yo creo que es ese libro a libro de Alberti libro a libro, creo que es una colección interesantísima de trabajos sobre, no por el mío, pero sí por el conjunto de colegas que fueron analizando la obra de Rafael. Bueno, a mí en este curso de Rafael Alberti a 15 años, o a 15 años vista, o después de 15 años, así que pasen 15 años, ¿no? He querido hacer una reflexión sobre lo que sabemos y lo que no sabemos de Rafael Alberti. Quizá porque, como ha dicho el profesor Jurado, acabo de terminar y de publicar una biografía sobre José Manuel Caballero Bonal. Estoy muy sensibilizado sobre los aspectos biográficos, sobre la relación entre memorias y biografías, ¿no? Empezaré diciendo que, aunque puede parecer que autores que han escrito sobre su propia vida centenares de páginas ya tienen toda su trayectoria, digamos, al escrutinio público, sabemos de la vida de Alberti mucho porque él escribió La Arboleda Perdida, o de la vida de Caballero Bonal sabíamos mucho porque escribió los 2 volúmenes de memoria, Tiempo de Guerras Perdidas y La Costumbre de Vivir, luego refundidos en la novela de la memoria, o de otros autores que tienen, en fin, autobiografías. Realmente, cuando nos ponemos a analizar en detalle estos libros de memorias, encontramos que sabemos mucho de algunas cosas que estos autores quisieron que supiéramos, pero no sabemos nada de todo aquello que estos autores no quisieron que supiéramos. Con lo cual, a lo que quiero referirme es que unas memorias nunca pueden suplir una biografía. No porque Alberti escribiera La Arboleda Perdida, sabemos todo lo que habría que saber de la vida de Alberti. Bien, en ese sentido voy a ir analizando un poco a continuación qué nos cuenta Alberti en La Arboleda Perdida, cómo nos lo cuenta y qué falta de saber de la vida de Alberti, con el ánimo de imbuir en ustedes el estímulo de que alguien se dedique a hacer de verdad la biografía que Rafael Alberti merece, porque su vida ha sido rica, interesante, su obra muy amplia y no siempre con la misma calidad, lógicamente, o con el mismo interés, pero en su conjunto una obra espléndida en el conjunto, en el ámbito de la literatura española. Entonces, si alguno de ustedes tiene se siente estimulado para intentar una biografía de Rafael Alberti, ya desde el principio les digo que contarán con mi apoyo, con mi ánimo, con mi ayuda en el caso de que en fin, la requirieran, y con mis parabienes más sinceros, ¿no? Bueno, la necesidad de explicarse a sí mismos una tragedia colectiva e individual tan desgarradora como la Guerra Civil, una auténtica guerra de exterminio iniciada contra la Segunda República en 1936, y la nostalgia inconsolable de una patria que hubieron de abandonar para salvar la vida y de unas ilusiones personales irremisiblemente truncadas, fueron el origen de un conjunto muy notable de obras creadas por escritores, hombres y mujeres del exilio republicano de 1939. Como enseguida veremos, tanto Rafael Alberti como María Teresa León tuvieron un protagonismo muy destacado en este que casi se convierte en un género, que es el de las memorias desde el exilio. Es curioso comprobar que este caso de que los 2 miembros de la pareja, el marido y la mujer y el marido,
escriban sus memorias no es un hecho único. Contamos con testimonios de los dos miembros de parejas en otros casos. Por ejemplo, Manuel Altola Aguirre escribe, si bien no acaba, pero en fin, inicia la escritura de un libro de memorias que acabará teniendo como título El caballo griego, y muchos años después Concha Méndez, su mujer, dicta, o más que dicta, cuenta unas memorias recogidas por su nieta, Paloma Eulacia, con el título Memorias habladas, Memorias armadas, ¿no? Tenemos la perspectiva del marido y la perspectiva de la mujer. Esto ocurrió también en el caso de Hidalgo de Cisneros, el jefe de la aviación republicana, que escribe sus cambio de rumbo, sus memorias, y también Constancia de la Mora, su compañera, también desde el exilio, contrapone su propio testimonio. Y en otro caso también muy notable, Luis Buñuel escribe, de nuevo dicta sus memorias, Mi último suspiro, y su mujer, Juanita Rúcar, Jean Ricard, francesa, escribe La historia de una mujer sin piano, que nos da una visión de Buñuel bastante curiosa y bastante de contrapunto. Bien, son casos en todo caso son ejemplos de la necesidad que tienen estos hombres y mujeres desde el exilio de reflexionar sobre la propia vida, de contar una experiencia que fue extraordinaria y muy trágica. En el caso de María Teresa León, cuya valía como narradora siempre ha quedado velada por la brillantez poética y la figura pública de su marido, el ejercicio de la rememoración llega a convertirse en su obra más completa, Memoria de la melancolía, publicada por primera vez en Buenos Aires en 1970. No se trata de una autobiografía al uso. El recuerdo, y esto es bastante general en los libros de memorias de esta época, el recuerdo no sigue una ordenación temporal continuada y lineal, pues determinadas evocaciones le llevan a otras distantes en el tiempo y en el espacio, según una secuenciación de lógica muy personal, pero se centra con nítida precisión en los episodios vitales e históricos de mayor trascendencia, la experiencia de la guerra civil y su actuación en la alianza de intelectuales antifascistas, la celebración del segundo Congreso Internacional de Escritores y la evacuación del patrimonio artístico, episodios todos compartidos con Alberti. De modo que la dedicación de María Teresa convierte a su obra en el mejor modo de aproximación a la peripecia vital del poeta desde 1930, especialmente en su etapa de exilio americano, sobre la que ella aporta más datos y claridad expositiva que él, quien en la parte posterior de su propio texto memorialista deberá confesar la deuda que contrae con Memoria de la melancolía al redactar los capítulos de sus recuerdos. Dice Alberti: mucho mejor que yo los pueda contar hoy, ciertos momentos, anécdotas o episodios de nuestra vida los relata María Teresa en su Memoria de la melancolía, paralela a esta Mi arboleda perdida. Como señala en su magnífica edición el llorado Gregorio Torres Nebrera, las memorias de María Teresa son, cito, un espléndido ejemplo de literatura autobiográfica, en el que se siente la sensibilidad y la sinceridad a la par, en el que no hay un asomo de impostura, en el que el ejercicio de recordar se expresa con una ineludible exigencia, como el compromiso que el autor ha contraído con los lectores y, ante todo, consigo misma. Por lo que a Rafael Alberti se refiere, su obra toda es un excelente ejemplo de cómo la vida, mejor, lo vivido, la introspección en la memoria de lo vivido y su actualización, lo revivido, se hace materia literaria en el conjunto de su poesía y de una manera muy especial en el libro Retornos de lo vivo lejano. La crítica coincide en que el gran tema de la poesía albertiana es la nostalgia por lo oído, que se manifiesta en sus principales libros de poemas, desde el inicial Marinero en tierra, nostalgia de la infancia en la luminosa bahía gaditana, sentida en la primera madurez, ya castellana, o sobre Los Ángeles, cuya experiencia creadora surge en una terrible crisis existencial que explicará así Alberti. Yo había perdido un paraíso. Tal vez el de mis años recientes, mi clara y primerísima juventud, alegre y sin problemas. De un modo mucho más consciente y decidido aún, sería Retornos de lo vivo lejano, como su propio título manifiesta, el primer ejercicio poético de la memoria del nostálgico pasado español desde la realidad de un esperanzado presente en las tierras de América.
En una introducción a este libro, Alberti afirmaría: en aquellos años de destierro argentino, mi lejana vida española se me perfila hasta los mínimos detalles, y son ahora los recuerdos, lugares, personas, deseos, amores, tristezas, alegría, los que me invaden hora a hora, haciendo del poema no una elegía por las cosas ya muertas, sino por el contrario, una presencia viva, regresada de las cosas que en el pasado no murieron y siguen existiendo, aun a pesar de su aparente lejanía. Libro sin fin, pues es como la crónica de los momentos mejores o peores de mi vida, de esos que espero siempre su retorno. La nostalgia, el rememorar la vida en España antes del obligado exilio tras la dispersión republicana en 1939, al modo de continuada revisión de viejas postales desteñidas, proporciona a Alberti no solo el consuelo que necesita todo desterrado, aunque en ocasiones a costa de anclarle sin remedio en aquel tiempo perdido, sino que para el poeta es materia nutriente de una convicción que le impulsa al acto continuado de la creación y del combate por unos ideales nunca derrotados. Más si cabe porque la escritura de los poemas coincide en el tiempo con la redacción de la parte a ese tenor más significativa de sus memorias en prosa, La Arboleda Perdida, donde se hace evidente el imperativo ético de salvaguarda colectiva de la tradición de libertad y progreso que la dictadura de Franco pretendía desenraizar en España. La nostalgia, pues, se hace materia literaria fructífera en una obra de proyección cívica que mantendrá vigente su compromiso social y político con la concepción de España por la que había luchado activamente desde 1930. Esa es una de las razones que explicaría la vigencia de la poesía albertiana hasta finales del siglo XX y su conexión con el público más joven, con el público español más joven, pese a las décadas de exilio en Argentina primero, luego en Italia. Había conseguido mantener de ese modo su vínculo vivencial con España. Así se demostró a su regreso en 1977, que de alguna manera había sido adelantado en 1975 por la primera edición española de La Arboleda Perdida. Éxito de ventas y popularidad en un tiempo intenso y agitado como pocos. Sus memorias le precedieron y quizá como a ningún otro exiliado, las nuevas promociones de españoles quisieron agradecerle tanta amorosa nostalgia durante tanto tiempo atesorada. En su memoria veían encarnada la memoria histórica colectiva que no había conseguido borrar la dictadura. Conviene aclarar cuanto antes que al mencionar La Arboleda Perdida estamos utilizando un sintagma de significación actual ciertamente compleja. Alberti tomó el título del topónimo de, cito, un melancólico lugar de retamas blancas y amarillas, cerca del mar en su natal puerto de Santa María, según cuenta en la introducción, y que evoca de tiempo en tiempo al evocar sus recuerdos, al escribir sus recuerdos. Así, La Arboleda Perdida llamaría luego a su casa, a una casa prefabricada que construyó en los bosques de Castelar, a una hora de tren de Buenos Aires, y durante décadas, con La Arboleda Perdida, hemos aludido al libro de memorias del poeta, publicado en Buenos Aires en 1959 y reeditado en España en el 75, como he dicho. Pero hoy ya no resulta posible, porque conforme fue viviendo años y más años, acercándose gozosamente a los 115 que se había fijado como meta, y siguió rememorando, sus recuerdos desbordaron aquel libro hasta convertirlo en trino. Pues Alberti, que estructuró el conjunto de la obra en 5 libros, llegó a publicar 3 volúmenes claramente distintos, respecto a los cuales conviene establecer sus nítidas diferencias, como enseguida veremos. De cualquier forma, el propio Rafael utilizaría el sintagma en los últimos años como sinónimo de ejercicio de la memoria, de vida recordada, de reviviscencia, en ciertos casos un tanto fosilizada en el recuerdo. Alberti empezó a escribir sus recuerdos de infancia antes de terminar la guerra civil, todavía en Madrid, cuando la derrota ya era segura. Nunca como entonces debieron de parecerle añorables los lejanos y luminosos días de la niñez paradisíaca en las playas del puerto. Esta noche ha caído Barcelona, consigna en uno de los fragmentos en cursiva con que establece la perspectiva del presente en el ejercicio de la retrospección. Estos breves pasajes, a modo de paréntesis que nos devuelven al momento de la escritura sobre el que el autor ofrece detalles vitales, además de proporcionar al lector el contrapunto del tiempo narrativo, marcan sobre todo la antítesis entre el pasado feliz y el presente terrible de la guerra y luego el exilio, que señala la tensión dramática y precipita la nostalgia. Más adelante, corrido ya el segundo capítulo, nos informa de que prosigue la narración en París, el 6 de octubre,
donde trabaja como locutor en las emisiones latinoamericanas de Radio París Mundial, tras haber conseguido salir de España 6 meses antes hacia Orán. Antes de terminar el segundo capítulo, Alberti explica su salida de Francia, obligada por la presión franquista ante las autoridades de la Francia ocupada, y la travesía atlántica con destino a Buenos Aires, donde se establece en 1940. Esos 2 capítulos comprenden infancia y primera adolescencia, y acaban con el traslado a Madrid, por tantas razones determinante en el trayecto de su vida y en la concepción de su obra. No es difícil imaginar que en aquellos azarosos días de 1939-1940, el recuerdo de su vida en el puerto, en el periodo 1902-1917, era un verdadero paraíso, perdido en la realidad, pero siempre recobrado en la memoria y en su reviviscencia al ponerlo por escrito. Esos 2 capítulos fueron publicados en 1942 por la editorial Séneca en México, junto con otros textos con el título La arboleda perdida, libro primero de memorias, entre paréntesis, y otras prosas. Entre ellas, el fragmento también biográfico titulado Una historia de Ibiza, sobre el comienzo de la guerra civil para María Teresa y para él en esa isla mediterránea. El paréntesis, libro primero de memorias, preveía la continuidad lógica en un relato de intención autobiográfica que se detenía en un momento tan temprano en la vida de su autor. He empleado el término autobiográfico pese a que resulta impropio para el conjunto de la arboleda perdida, y de hecho Alberti emplea, como se ve, memorias, porque en esta primera entrega, frente a lo que ocurrirá en las siguientes, sí existen rasgos definitorios del género biográfico. Se sigue una linealidad cronológica en el relato de los acontecimientos, y la materia narrada no se limita a lo efectivamente vivido, y por ello recordable, memorable, sino que el relato contempla los motivos característicos que revelan la intención de reconstruir una vida, antecedentes familiares, razones sociales y económicas que determinan la evolución de los acontecimientos, etc. De modo que Alberti revive las noticias sobre su nacimiento portuense en una familia de ascendencia italiana venida a menos, su infancia y el universo de tíos y primos que la poblaron, la entrada en la pubertad, las prolongadas ausencias del padre y sobre todo la experiencia extraordinaria del Colegio de los Jesuitas, en el que se doctoró en la trascendental asignatura del anhelo de libertad. Los primeros amores y el descubrimiento del sexo, la expulsión del colegio, la decadencia económica familiar y el traslado a Madrid, auténtica y esta vez sí traumática, expulsión del paraíso de la felicidad meridional. Más de 12 años tardaría Alberti en empezar un libro segundo, que añadir al primero. Según cuenta, la lectura de la Vita del artista italiano Benvenuto Cellini despertó en él el impulso de continuar La arboleda perdida, allá donde la dejara, llegando en el tren a Madrid en 1917. Al introducir ese libro segundo, fecha su inicio el 18 de noviembre de 1954, gustoso de seguir la costumbre del anterior de contrapuntear la materia revivida del pasado con el tiempo de la vida en el presente en el que escribe, siempre en cursiva, para diferenciarlo bien. Por eso conoceremos que la escritura de los 8 capítulos que componen el libro 2 fue accidentada, interrumpida por otros proyectos vitales y literarios. Entre los 2 primeros y el tercero pasan 3 años, entre los 2 primeros capítulos y el tercero pasan 3 años, 1957. Entre este y el cuarto otros 2, hasta llegar a 1959, año de la conclusión de los restantes, gracias al impulso del editor Jacobo Mugnick, interesado en publicar el conjunto. Años en que Alberti va cambiando de casa y de lugar de escritura, aunque retorne siempre al intemporal escenario de la memoria. Este libro 2, que abarca el periodo 1917-1931, presenta una notable continuidad con el anterior, fundamentalmente en la voluntad autobiográfica y en la sustancial linealidad cronológica, aunque pueden observarse ya ligeros anacronismos narrativos, que serán la norma en las partes posteriores de La arboleda perdida. Los 2 primeros capítulos tratan de la etapa pictórica de Alberti, de la que luego seguramente nos hablará Eladio. Desde las estancias de aprendizaje en el Museo del Prado a la exposición de 2 obras en el Salón de Otoño de 1920. Los problemas con la familia, sus primeras amistades de juventud en Madrid, su afición a la ópera, los viajes de acompañamiento en la convalecencia del padre, en invierno a Málaga, en verano a la Sierra de Guadarrama,
y la amistad con Daniel Vázquez Díaz, el pintor más eminente de aquella época en España. El tercer capítulo aborda lo que podríamos considerar prehistoria literaria: la muerte del padre y los primeros poemas, la iniciación en el trabajo familiar de la representación comercial de vinos, su enfermedad pulmonar y la convalecencia en San Rafael, el pueblo de la Sierra de Madrid, la iniciación en la poesía, el ultraísmo y la amistad con Juan Chabás y Dámaso Alonso. Como clave del cambio de actividad, el cierre de su pintura con la exposición de 1922 en el Ateneo y la publicación de sus primeros poemas en la revista Horizonte en 1923. Los capítulos cuarto a sexto se refieren a 1924-1927, la inmersión en el ambiente literario, especialmente madrileño, la residencia de estudiantes y sus manifestaciones lúdicas, la amistad con Aleixandre y García Lorca, el contacto con el grupo malagueño de Prados, Altolaguirre e Hinojosa, la escritura de su primer libro de poemas, Marinero en Tierra, el Premio Nacional de Literatura y su repercusión, el magisterio de Juan Ramón y el surgimiento de una nueva lírica española, la reivindicación de la poesía de Góngora y el famoso viaje a Sevilla y la consolidación de todo ese movimiento de efervescencia cultural en un grupo definido con la etiqueta Generación del 27, en el que Alberti, con sus nuevos libros y su actividad, fue protagonista indiscutido. Los dos capítulos finales de este libro segundo recobran memoria de lo acontecido en los años 1928 a 1931, de no menor trascendencia en la epopeya albertiana, los primeros signos de la conmoción política que llevaría a la sociedad española a un cambio de régimen, de la monarquía agonizante a la proclamación de la República, la crisis existencial que le lleva a una poesía mucho más atenta a expresar con libertad la emoción más profunda del hombre, de Sobre los Ángeles a Elegía Cívica, y a sus manifestaciones públicas social y literariamente iconoclastas, como la provocación realizada en la famosa conferencia del Liceum Club, el encuentro definitivo y posiblemente definidor con María Teresa León y su dedicación a un teatro comprometido con la realidad de su tiempo en El hombre deshabitado y Fermín Galán. Sin embargo, este libro 2 presenta también características que lo diferencian del primero y se repetirán en los posteriores. La primera es la ocultación, y ya empezamos a hablar de olvidos, o al menos el silencio de aspectos biográficamente muy relevantes, pero que deberían de resultar muy delicados en el presente de la escritura. Voluntarios olvidos que afectan en general a sus relaciones amorosas, a las que aludirá en libros posteriores, pero especialmente a las causas y desarrollo de la crisis personal manifiesta en 1928 que le llevó a retirarse a la casona de Tudanca, donde Alberti fue huésped de Las Nieblas y de José María de Cossío. Baste recordar que en todo este libro 2 no se menciona ni una sola vez a la pintora Maruja Mayo, con la que vivió una relación intensa y muy conflictiva en esos años, ni a la bella actriz con quien vivió una apasionada y adúltera aventura de iniciación erótica en el Hospital de San Rafael, a la que se referirá decenios más tarde. Solo la figura salvífica de María Teresa León emerge como resultado de la crisis personal, pero se nos ha hurtado el doloroso proceso de esa crisis personal. Parece evidente que era materia que a María Teresa León no le gustaría que contara, y por eso Alberti en ese libro segundo, publicado, repito, en 1959, no contó. La segunda característica diferenciadora de este volumen segundo es la mitificación, a mi juicio plenamente intencionada, de los acontecimientos colectivos narrados y del ambiente socioliterario en que se produjeron. Alberti, mediada la década de los 50 y desde el exilio, participa de una especie de acuerdo tácito de quienes protagonizaron la llamada Generación del 27 para dejar a un lado sus posibles diferencias y contradicciones y manifestar ante todo una imagen idealizada de la época, simbolizada en el tópico del paraíso que se hace aquí Arboleda Perdida. Como concluyó la profesora italiana María Rosa Scaramuzza, en buena medida en estas y en otras memorias del exilio, se construye una autorrepresentación colectiva que permite recuperar a los amigos, obviando la realidad de lo acontecido históricamente en aquellos años. Hoy ya sabemos que la imagen de amistad idílica y compañerismo altruista que construyeron ellos mismos en recuerdos y semblanzas no respondió a la realidad, como no podía ser menos. Su versión edulcorada se realizó tanto por quienes quedaron dentro de España, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre y Gerardo Diego, como por quienes tuvieron que exiliarse, Moreno Villa, Guillén, Alberti. Y a mi juicio por motivos complejos
que vinieron a coincidir en ambos casos. Sin dejar de considerar el muy humano motivo de que siempre la nostalgia idealiza el tiempo de la juventud, hay que atender a otros de índole distinta, porque cuanto más se idealizaba la pujanza cultural de la España de los años 20 y su vitalidad creadora, más se denunciaba la mediocridad en el que el nacionalcatolicismo mantenía sumida a la España de los 50, según la versión del exilio republicano. Cuanto más refulgía la imagen de la España del recuerdo, más se censuraba el trágico proceso que había acabado con ella. Y en ese efecto tenía un claro sentido político en la España del exilio, en la que escribe Alberti este segundo libro. No obstante, lo que se idealizó como paraíso perdido llegaría a convertirse en una especie de laberinto de la memoria cuando Alberti, muerto Franco y ya en España, intente recuperar el hilo de la narración de su vida. Mitificado el tiempo histórico anterior a la República, las dos nuevas partes que continuaron la Arboleda perdida llegaron a mitificar la versión del mito y, sobre todo en el último volumen, el recuerdo ronda en ocasiones la circularidad al volver una y otra vez a episodios narrados en la primera entrega. Ello parece deberse no tanto a las dificultades lógicas de una memoria que debe desandar tanto camino andado, sino a las condiciones de composición y edición de la obra. En 1987 apareció también en la editorial Seix Barral la continuación de La Arboleda perdida, compuesta de nuevo por dos partes, los llamados libros 3, correspondiente al periodo 1931-1977, es decir, 46 años, y 4, referido al decenio siguiente, 1977-1987. Se trata de la recopilación de retazos de memoria escritos y publicados previamente como artículos en el diario madrileño El País, desde el 11 de noviembre de 1984. Todos ellos están escritos, por tanto, ya en España, a la vuelta del exilio, con una perspectiva temporal mucho mayor respecto a los primeros hechos que se recuerdan y con una perspectiva personal también muy distante a los de los dos primeros libros. Aparentemente, esta segunda parte debería continuar el relato biográfico dejado en 1931, tras la proclamación de la República, y dar cuenta de las largas décadas de exilio, primero en Argentina y más tarde en Roma, hasta la vuelta a España en abril de 1977. Sin embargo, la ruptura estructural con la primera parte, con las dos primeras partes de La Arboleda perdida, es completa. No existe ni linealidad cronológica, ni secuenciación narrativa. Por el contrario, la norma es ahora el fragmentarismo del relato y la discontinuidad selectiva de la memoria. Gracias al reciente testimonio del poeta Benjamín Prado, a quien creo que tendrán aquí mañana y que hablará de esto de una manera muy minuciosa y con gran conocimiento de causa, que entonces era inseparable amigo y ayudante de Rafael en esos años, conocemos el método seguido, gracias a él conocemos el método seguido para la composición del libro a partir de los artículos, mediante la supresión de reiteraciones, la inclusión de algún nombre olvidado y la adición de fragmentos, cito a Prado, fragmentos introductorios o colofones a determinados capítulos en la redacción final del tomo, que conserva, esos fragmentos los conserva Teresa Rosenbinge, que por entonces era novia de Prado, que mecanografió el original del libro. Reelaboración que en ningún caso podía dar continuidad biográfica a la obra. Es decir, Prado y Rosenbinge lo que hacen es una especie de edición, como hacen los directores de cine, de montaje, para dar una cierta coherencia general a fragmentos, a relatos muy discontinuos, para componer un libro, pero rompiendo por completo la continuidad biográfica. Ya en el prologuillo inicial, Alberti advierte que el lector encontrará, sin orden cronológico, cito, retazos, según el viento me los vaya trayendo de mi arboleda perdida. Claro, no guardan linealidad, ni los 34 capítulos del libro 3, ni los 29 del libro 4, dentro del ámbito temporal que cada uno abarca. Pero no solo carece de orden cronológico la sucesión de capítulos, sino que a su vez dentro de cada uno de ellos, dentro de cada capítulo, tampoco sigue la continuidad el relato, que se construye mediante la adición de sucesivos saltos temporales, al modo del flashback cinematográfico. Conviene destacar que, por tanto, respecto a la primera parte, se potencia el efecto de contrapunto entre presente y pasado.
Lo que en el libro 1 eran acotaciones puntuales y muy significativas del presente histórico en que se escribía, y en el libro 2 eran hitos introductorios que señalaban los largos periodos de silencio por los que había pasado la escritura, a partir de ahora, por lo general, el salto temporal se convierte en procedimiento estructurador del relato. En muchos capítulos, Alberti reproduce literalmente los mecanismos del recuerdo, bien popularizados a partir de la Magdalena proustiana, desencadenantes de la mémoire involontaire, y permite al lector conocer los hechos del presente que abren a la memoria el camino del pasado. Habitualmente se trata de uno o varios párrafos iniciales, introductorios, en cursiva o no, al relato. Así, por ejemplo, en el capítulo 17 del libro tercero, la audición de una grabación de la voz de Luis Aragón recupera la memoria del poeta comunista francés y su compañera Elsa Triolet, y la visita de ambos al Madrid de 1936 asediado por las tropas rebeldes. O en el capítulo 18, en que un reciente viaje a Toulon introduce el recuerdo del exilio en Francia entre 1939 y 1940. Normalmente se trata de una aproximación desde una perspectiva amplia a lo narrado en el capítulo, en el que el ángulo de la retrospección se concentra. Así, en el capítulo 10 se introduce la estancia en Ibiza en 1936, en el 13 la actuación de salvaguarda de los cuadros del Museo del Prado, en el 23 una reflexión generalizadora sobre el otoño y diversos otoños de su vida desemboca en el recuerdo de la actividad política clandestina durante el exilio en Argentina, o en el 33, donde una visita a la exposición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid de fotos de Picasso abre la memoria de los encuentros con el pintor malagueño. O se trata de un párrafo claramente explicativo de las circunstancias en que fue escrito el capítulo, como en el 24, dedicado a Pablo Neruda y la visita a su casa en el Chile del 46. En al menos una ocasión la clave del recuerdo no es previa, sino que se desvela en el párrafo final. Así sabremos al término del capítulo 31 que la evocación de las estancias veraniegas en Anticoli Corrado, pueblecito italiano, que se han narrado en ese capítulo, ha surgido por la proyección en televisión de la película El secreto de Santa Vittoria, rodada durante una de esas estancias de Alberti en ese pueblo italiano. No siempre el párrafo introductorio tiene relación directa con el núcleo de lo narrado en el capítulo, pero cuando esto ocurre también puede resultar muy significativo. En el número 4, Alberti repara la ausencia deliberada en la primera parte de Maruja Mayo, expulsada entonces de la memoria, según ahora confiesa, cito, por cobardía o conveniencia. Se trata de un capítulo importante, pues en el que Alberti restablece la importancia de la pintora en su vida y en su obra entre 1927 y 1929, y reproduce su poema La primera ascensión de Maruja Mayo al subsuelo. Sin embargo, para nuestra sorpresa, el párrafo inicial en cursiva parece intrascendente. Relata cómo al volver de un viaje a Cádiz ha encontrado muy mustio, casi seco, un pequeño árbol de Pascua que le había regalado Pilar Miró, y cómo, tras desvelados cuidados de 3 noches, ha conseguido revivirlo. Y con ello ha recobrado la tranquilidad necesaria para ponerse a escribir. Bien, la intrascendencia de ese prologuillo potencia la importancia del capítulo y dice mucho de la dificultad con que Alberti afrontó la memoria de Maruja Mayo. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido a nosotros, a cualquiera de nosotros, antes de iniciar una tarea delicada que nos ofrece dificultad o cierta violencia psicológica, que hemos buscado labores, cuántas veces nos ha pasado que hemos buscado labores nimias, pretendidamente inexcusables, que retrasaran el momento de afrontar la realidad necesaria que nos displace? ¿Quién no se ha puesto a arreglar algo antes de ponerse a escribir realmente lo que tenía que escribir o a estudiar el libro decisivo para el examen? Siempre había algo que hacer, por muy pequeño que fuera. Alberti hace lo mismo. Empieza a contar algo intrascendente, como abriendo camino para definitivamente afrontar ese recuerdo de Maruja Mayo, que le resulta violento, no por el recuerdo, sino por confesar que no lo había contado en su momento. Como antes dije, algunos capítulos presentan una compleja estructura de saltos temporales en el recuerdo que rompen la linealidad cronológica que debe caracterizar al género biográfico. Tal vez el más espectacular sea el capítulo 25 de este libro tercero. El núcleo de la materia recordada es la visita a Falla en Argentina, en los años 40, para darle a conocer el espectáculo de música y poesía
invitación a un viaje sonoro. Pero el capítulo se inicia con la llegada, con el recuerdo de la llegada al monasterio de Silos durante el viaje por Castilla con su hermano para divulgar los licores Osborne en el verano de 1925, que ya había narrado en la primera parte de la Arboleda. A continuación evoca la visita a Falla en Altagracia, Argentina. Falla, a su vez, durante esa visita, recuerda una anécdota de Ravel, es decir, hay incluso una retrospección, y vuelve al presente después de la visita al músico. Y en ese presente, Alberti recordó, vuelta al pasado, la visita de la poetisa cubana Otilia Arnal a Falla en Granada, y la violencia que debió de sentir ante la ordinariez de esa señora tan extravagante. De inmediato, como inciso, Alberti nos cuenta el memorable recital de poemas escatológicos que Otilia Arnal había dado en la residencia de estudiantes en los años 20. Regresa la narración al concierto íntimo ofrecido a Falla y después salta un poco hacia adelante. Dice: me enteré luego, por casualidad, cuando a propósito del pesaroso silencio de Falla ante la mención de Lorca, Alberti nos refiere la versión de la muerte del granadino que le habían dado al músico. De forma que el relato salta hacia atrás y hacia adelante continuamente. Alberti fue consciente de ese desorden expositivo e inicia el capítulo 29 con la siguiente exculpación. A medida que voy avanzando, desbrozando las ramas y las hojas ya caídas de esta arboleda, sucede que todo se me funde, todo se me atraviesa, ilumina a retazos, confundido y barajado, como si mi vida no hubiese tenido un orden sucesivo, un desarrollo coherente. Me es difícil ahora, en estas altas cuestas de mis años, sujetar mi memoria, manteniendo un orden para lo sucedido, amarrándolo a un compuesto relato, un sostenido capítulo con sus pies y cabeza. No se nos oculta, sin embargo, que lo que merman a la coherencia autobiográfica del libro, la fragmentariedad, el collage de recuerdos y la danza y contradanza a tiempo del relato, lo gana en varias ocasiones, no siempre, en frescura y espontaneidad narrativa, hasta convertirlo en un documento excelente, más que sobre el pasado, sobre el presente en el que escribe el poeta. Esto se aprecia sobre todo en la segunda parte del volumen, en el libro cuarto, correspondiente al decenio 1977-1987. La proximidad de la materia narrada y el deseo de Alberti de dejar constancia de su actividad, verdaderamente frenética pese a su mucha edad, hacen de la narración casi más una crónica de sucesos recientes que toman pie de la evocación más pretérita, de modo que se invierte el proceso del libro anterior. Si en el libro 3 el presente sirve como agente de la retrospección, ahora el pasado anterior es introducción a un hecho cercano, siguiendo una especie de retórica de la nostalgia que al paraíso perdido contrapone el presente recobrado. Así, la evocación de Federico prologa la narración del primer viaje a Granada de Alberti en 1980, en el capítulo segundo. El recuerdo del viaje con Buñuel y Gustavo Durán a Extremadura sirve como introducción al relato del viaje a Mérida para dar un recital con Paco Ibáñez en 1986. Y los viajes con María Teresa por Bélgica en 1931 y 1932, con la inolvidable visión de la película El acorazado Potemkin en un cine de brujas, sirven como preludio a la crónica del viaje a esa ciudad en 1985 con Nuria Esper para participar en el Festival Europalia. Los viajes continuos a los más diversos lugares fueron el modo de vida habitual de Alberti en la década de los 80. Y ellos forman la mayor parte de la materia narrada en esta parte de la Arboleda perdida. Viajes electorales o de placer, de trabajo o de homenaje, por toda Andalucía, a Soria, Segovia, Biznar, siguiendo rastros poéticos, Bécquer, Machado, San Juan, Federico, Corfú, Santa Perpetua de Moguda, donde se produce la primera aparición de María Asunción Mateos, hoy su viuda, Roma y siempre Cádiz. El propio Alberti reconoce en el inicio del capítulo 16 que una actividad viajera tan incesante se convierte no solo en temática de los textos, sino también en causa de este carácter fragmentario y discontinuo. Escribir mis memorias, ir prendiendo las hojas de estos árboles cada vez más viejos de mi arboleda, en medio de los numerosos e imprevistos viajes, recitales, conferencias, filmaciones que me han tocado este último largo mes, es sostenerme en vilo, pensando no alcanzar la fecha justa para enviar mi obligado capítulo al país, perder el hilo, la continuidad comprometida.
Algunos fragmentos de este libro cuarto tienen más carácter de diario del presente que de memoria o de autobiografía retrospectiva. Por ejemplo, en el capítulo 22, cuando narra la angustia de la noche, siempre en duermevela, agobiado por la cantidad de objetos que se acumulan en la habitación, desorden y angustias nocturnas que se reiteran en el 28, o el 24, auténtico diario del escritor enfermo, o el 25, donde reproduce las acciones y pensamientos del día inmediato. Otro tipo de capítulos es el que busca la reconstrucción de lo vivido a través de las personas con que lo hizo, que se acercan mucho al libro de semblanzas, de tradición no menor en la literatura contemporánea, que el mismo Alberti había seguido en Imagen Primera de, que tienen, como recordarán, ejemplos magníficos como Españoles de Tres Mundos de Juan Ramón Jiménez, ¿no? O el Leyendo A de Moreno Villa. Así, en el libro 3, el capítulo 24 sobre Neruda, en el libro 4 el 14 sobre Ernesto Cardenal, el 18 sobre Delia del Carril, una de las mujeres de Neruda, o el 20 sobre Luis Buñuel. El libro 4 rellena algunas lagunas de la memoria sobre hechos o personas que habían quedado silenciados en los anteriores. Dos son las más importantes: su iniciación sexual con la actriz en el Sanatorio de San Rafael, capítulo 8, y la reconsideración de la figura del padre, en una fantasmal conversación nocturna al cabo de más de 60 años de su muerte. Pero el desorden y la ausencia de un plan previo que dotase de estructura narrativa al volumen tiene como resultado carencias muy importantes en el relato de su vida. Alberti no dejó de ser consciente de ello cuando, casi al final de la recopilación de su quehacer biográfico periodístico, ayudado, repito, por Benjamín Prado, reflexiona y obtiene el recuento de episodios silenciados o insuficientemente contados. Ante el balance obtenido se compromete a continuar una tercera parte. Dice: no he hablado aún de nuestro maravilloso viaje a China. Debí de hacer capítulos más detallados sobre nuestra guerra civil, mi ingreso en el PC, el teatro de urgencia y mucho más sobre nuestros 24 años de exilio en la República Argentina y el Uruguay y los 14 de mi vida en Italia. Pero todo eso aparecerá en mi tercera arboleda. Fíjense cómo Alberti marca los temas, los periodos sobre los que hay oscuridad en su vida. Y sigue habiendo oscuridad. Esos son los capítulos que me parecen muy trascendentes, a los que yo les invito a trabajar. Porque el mismo Alberti reconoce que no ha hablado de ni más ni menos que de 24 años de exilio en Argentina, de 12 de exilio en Italia, de su viaje a China, viaje muy provechoso que dio un libro además, y de muchos viajes a los países del entonces llamado, tras el entonces llamado telón de acero, de su ingreso en el PC y de la guerra civil. Ni más ni menos que de todo eso no ha hablado. Esta segunda parte acaba casi como crónica de urgencias, pues el capítulo final narra el accidente de automóvil que sufrió un 18 de julio, fecha realmente nefasta, de 1985 en las calles de Madrid, tras asistir a la verbena anual del diario El País, que entonces era un acto de gran resonancia mediática, y su convalecencia al cuidado de su familia. A partir de entonces, según cuantos le trataban con cierta asiduidad, su salud y sobre todo su capacidad de autonomía personal se vieron notablemente mermadas. No es casual, sino muy significativo que el relato del accidente clausurara en la arboleda perdida, como lo hacía en su propia vida, una etapa, casi un decenio vivido intensamente en una España nueva, largos años añorada y por fin recobrada, como si el poeta hubiera querido resarcir tanta nostalgia acumulada en el exilio. La tercera arboleda, anunciada por Alberti, vería la luz en 1999, editada por Mario Mugni, cuyo padre Jacobo había publicado la de 1959, como recordarán. La compone un único libro quinto, que se refiere al periodo 1988-1996, marcado biográficamente sin ninguna duda por su relación y matrimonio con María Asunción Mateo, a la que en compañía de los hijos de un matrimonio anterior de ella está dedicada. Se trata de nuevo de la recopilación de los artículos previamente publicados en El País, que pasan como capítulos sin numerar, aunque en esta ocasión carecieron de la cuidada labor de revisión y composición
que dotase de unidad al libro que había tenido el anterior volumen. Lo que da como resultado un fragmentarismo incluso mayor, un menor interés tanto biográfico como literario, pues abundan las reiteraciones y por momentos la prosa de Alberti se vuelve inusualmente farragosa. Sin duda la creación y la corrección no podían dejar de resentirse del ritmo incesante de actividad viajera que en los primeros años de esta nueva época siguió teniendo, así como de los estragos de la edad. No en vano, el prólogo está fechado el 16 de diciembre de 1995, día en que el poeta cumplía 93 años. Y sin embargo, qué espléndido inicio. El soberbio texto que Alberti dedicó a María Teresa León el día siguiente a su entierro, que fue reconocido con el Premio Mariano de Cavia de Periodismo. La evocación de la compañera de tantos años parece despertar en él un nuevo vigor para el recuerdo, seguramente porque ese era un ejercicio tantas veces compartido. Primero en las páginas de la primera arboleda, luego en la memoria de la melancolía de María Teresa. El poeta toma un nuevo impulso para reconstruir el pasado. Siento estar renaciendo las nuevas ramas de la arboleda perdida, las ramas de tu muerte de hoy que me llevarán a un tercer volumen de memoria. Así iré encontrando episodios de la memoria de los que nunca he hablado. Sin embargo, episodios biográficos nuevos realmente significativos solo hallaremos el de la adolescente masturbación callejera por una joven prostituta que da paso a algunas reflexiones sobre su poesía erótica. Algunas claves sobre la escritura de libros, sermones y moradas y nuevos detalles sobre la etapa del exilio en París como locutor en la radio París Mundial, que fue inciso del presente en la escritura de la primera arboleda, como recordarán, y ahora es pasado recordado en esta tercera. Además de vagas alusiones a viejos amores relacionados con sus libros y a sus gestiones con María Teresa y Pablo Neruda para salvar la vida de Miguel Hernández, nunca antes mencionadas, pese a que la muerte del oriolano es evocada en numerosos pasajes de las previas entregas de estas memorias. Pero nada nuevo sobre ninguno de los grandes capítulos que él mismo reconocía pendientes al final de la segunda arboleda. El compromiso comunista, la guerra civil, el exilio argentino, los viajes a la URSS y a China, la estancia en Italia, etc. No aportará nuevos recuerdos. Si hallamos otros capítulos de semblanzas, Santiago Ontañón, Teodulfo Lagunero, Vicente Aleixandre, José Caballero, Francisco Raval, Marcos Ana, con sus correspondientes retazos de biografía, que vienen a ser nuevas piezas del rompecabezas inacabado en que convierte el relato de su vida. Posiblemente porque ya para entonces era un rompecabezas su propia capacidad de recordar la vida. Se incrementa, por tanto, el carácter cronístico de los capítulos, viajes a Rute, a Roma, a Cuba, del presente, reconocimientos personales, recepción como académico de Bellas Artes de San Fernando, doctorado honoris causa en Burdeos, la Orden de José Martí, o presenciados, homenajes a Buñuel, a Machado, en Turín o en Baeza, a María Teresa León, recitales de José Luis Pellicena sobre la arboleda, en los que acaba siendo autor y espectador de su obra, la visita al Parlamento Europeo, etc. O simplemente crónica de la vida cotidiana que refleja los signos inequívocos de la ancianidad, la atención prestada a los gorriones que vienen a comer alpiste, el alpiste que les deja en el alféizar de la ventana, su incapacidad para manejar el contestador automático del teléfono, sus duermevelas, un día de huelga general, etc. Quizá porque, según confiesa, cito, no es fácil llenar 3 páginas sin ton ni son. ¿A dónde ir sin saber a dónde ir? Cada vez con más frecuencia debe paliar las lagunas del pasado recurriendo al presente y las supuestas memorias se hacen diario, por momentos. Cito, son más de las 12:30 de la noche, día agobiado de cosas, de encargos veloces a los que no puedo negarme. He tenido que dibujar esta mañana. Como si su mente se negara o no pudiera ya recordar más, él mismo llega a reconocer. Cito, este capítulo que se va terminando parece el diario de un día. Fin de la cita. E incluso adquiere tonos de testamento en la disposición sobre lo que hubiere de hacerse a su muerte con sus cenizas. De manera que más que autobiografía o reconstrucción de la vida pasada, aún silenciada, intención con que la inició, esa tercera arboleda podría considerarse más un documento muy significativo de los últimos años del poeta. Digo podría, y empleo muy conscientemente el condicional, porque sobre el texto de esta tercera parte pesa una grave sospecha de manipulación por parte de la esposa de Alberti, hoy su viuda.
Sospecha lanzada por el editor del libro, que advirtió de la censura, cito, la censura ejercida por María Asunción en la corrección de las pruebas. Manipulación documentalmente denunciada, entre otros, también por Benjamín Prado en artículos de prensa y en su libro A la sombra del ángel. Sospecha que llega igualmente a las reediciones de la segunda Arboleda, donde se han omitido párrafos enteros y suprimido nombres del entorno familiar y amistoso anterior a su boda. Las alteraciones textuales evidentes e incluso las fundadas dudas sobre la autoría de algunos párrafos. Escribió un artículo, una reseña, Víctor García de la Concha, sobre este libro, en el que directamente dudaba de que pudieran ser obra de Alberti algunos párrafos, y en los que él veía más la mano, y lo dice así Víctor García de la Concha en una reseña, en una tercera página de ABC, más la mano de su viuda. En fin, estas alteraciones textuales reducen la credibilidad del conjunto de las ediciones posteriores a 1995 como textos fiables para la biografía del poeta. Si la autenticidad biográfica de un libro de memorias, como vengo diciendo, es siempre delicada, porque sabido es que el ser humano suele seleccionar las experiencias que recuerda y recordarlas como quiere, o como él creyó vivirlas, las circunstancias expuestas complican sobremanera la cuestión en este caso, y hacen imprescindible una edición crítica con rigurosos métodos ecdóticos que restituya fielmente la voluntad textual del autor. Pero no solo eso, porque si de lo que se trata es de aprovechar la información que proporciona Alberti en la Arboleda para conocer la realidad de su epopeya, entonces habrá que contrastarla con otras fuentes y restaurar no solo los olvidos, sino también corregir los errores que contiene mediante una minuciosa anotación. Pondré solo un ejemplo. Se refiere a su primer encuentro con Gerardo Diego, con quien, como es bien sabido, compartió el Premio Nacional de Literatura en 1925, Alberti con Marinero en Tierra y Gerardo Diego con Versos Humanos. Alberti cuenta, en el primer volumen de La Arboleda Perdida, que fueron a encontrarse precisamente en el momento de cobrar la cantidad con que estaba dotado el premio. Dice, allí, en el ministerio, ante la ventanilla por la que iba a recibir juntas las primeras 5.000 pesetas de mi vida, encontré a una persona que esperaba lo mismo. Era Gerardo Diego. Creo que nunca lo había visto. Salimos, ya amigos, a la mañana madrileña, clara y primaveral, subiendo en animada charla por el Paseo del Prado. Un poeta de Cádiz y otro de Santander, dos polos opuestos, acababan de conocerse. Desde aquel día vi a Gerardo como ya lo vi siempre, tímido, nervioso, apasionado, contraído, raro y alegre a su manera, con algo de congregante mariano, de frailuco de pueblo. Testimonio entrañable, al que solo se puede objetar su más que probable falsedad. Pues parece tratarse de una libre recreación de cómo podrían haber ocurrido las cosas, y no de cómo ocurrieron realmente. Porque los dos jóvenes no se conocerían hasta un año más tarde. Entonces, el 18 de abril de 1926, Gerardo Diego escribe a José María de Cossío: anoche conocí a Alberti, guapo chico, optimista y simpático. 18 de abril de 1926, no 1925, un año antes, cuando habían cobrado el premio. Ni Diego podía haber olvidado una escena como la que cuenta Alberti en La Arboleda Perdida, si hubiera ocurrido, ni tenía por qué engañar a su íntimo amigo Cossío, que era amigo también de Alberti. Es mucho más fiable el testimonio que tiene la carta del 18 de abril de 1926. Bien, se trata, si se quiere, de un detalle sin demasiada importancia, fallo de la memoria intrascendente y lógica a una distancia de más de 20 años, que es cuando escribió esto Alberti. Pero vale como evidencia de que las cosas no ocurrieron necesariamente como Alberti las cuenta en La Arboleda Perdida, de que en esta obra no encontraremos exactamente su vida, sino su memoria, o mejor, la nostalgia de su vida. Por eso, y porque, como él mismo reconoció, cuántas cosas he dejado de contar en estas arboledas, hay muchas lagunas que subsanar. Y yo considero que es necesario emprender con rigor y minuciosidad, con veracidad y honradez intelectual, la biografía de quien ha sido uno de los mejores poetas, o uno de los poetas más grandes del siglo XX.
El resultado nos ayudará a conocer mejor las circunstancias, las razones y seguramente el significado más profundo de sus obras. Pero sin duda, y es más relevante, nos ayudará a comprender mejor al hombre, al Rafael Alberti, como pocos comprometidos con los problemas de la sociedad de su tiempo. Antes mencioné la necesidad de una edición crítica del conjunto memorialístico de la Arboleda Perdida. En 2009 preparó una edición Robert Marras, viejo amigo y estudioso del poeta del puerto, incluida en la obra completa publicada por Seix Barral con el patrocinio de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales del Ministerio de Cultura con motivo del centenario de su nacimiento. La detallada investigación del prestigioso hispanista francés da como resultado un aparato de notas, por lo general muy completo, que identifica personajes, contextualiza episodios y aclara algunas confusiones, al tiempo que detecta aquellos casos en que en lugares diversos ha dado el poeta versiones distintas de un mismo hecho. Añade Robert Marras en esta edición nuevos textos, como las visitas a Picasso, Recuerdos para la Arboleda Perdida, escritos entre 1968 y 1972, que publicó Alberti en Canciones del Alto Valle de Lanién, un libro del año 72. Añade también 24 artículos publicados en El País, que no habían sido recogidos en ediciones anteriores, así como 5 apéndices con documentación referida a algunos episodios de la vida del gaditano que tienen reflejo en sus recuerdos. La documentación de la pensión de la Junta de Ampliación de Estudios, que le permitió viajar por Europa en el año 32, su etapa de refugiado en Francia en 1939, el expediente de censura sobre la primera publicación española de la obra en el 75, correspondencia con José Bergamín acerca de la edición mexicana del 42 y algunos otros textos recuperados. Sin embargo, el trabajo anecdótico de Robert Marras incumple el primero, a mi juicio, incumple el primero de los objetivos que debe tener una edición crítica: restituir la autenticidad textual de la obra tal como fue escrita por su autor. Y es que, sin duda por imposición de quien gestionaba el legado literario y gestiona el legado literario de Rafael Alberti, es decir, su viuda, el texto base del que se parte es la última edición publicada antes de la muerte de Rafael, que apareció en el año entre el 98 y el 99 en la Alianza Editorial, sobre la que pesa una grave denuncia de manipulación por parte, a causa realizada por la viuda, como hemos hablado antes. Manipulación consistente en la omisión de párrafos enteros y supresiones de nombres del entorno familiar y amistoso anterior a su boda, manifiesta desde el primer momento por eminentes estudiosos, como Víctor García de la Concha, que dice, Víctor García de la Concha: el indiscreto y avisado lector podrá detectar aquí y allá algunas líneas, referencias a una mejor edición de las obras completas, alusiones a amigos aprovechados, nombres tachados y otros avenidos, en los que a la amante solícita colaboradora se le ha ido un poco la mano. Ciertamente, Marras resalta en cursiva que ha transcrito en nota todas las variantes, sin excepción alguna, insistimos en ello, dice Marras, incluso las de puntuación en las correspondientes notas. Fin de la cita de Marras. Pero eso, llevar a las notas todas las variantes, relega a ese apartado los textos suprimidos, que el lector común, con buen criterio, evita y frecuentan solo los especialistas. Más adecuado nos parecería haber tomado como base para los libros 1 y 4 el texto de las ediciones anteriores a la Arboleda Podada en 1998 y el texto de los artículos publicados en El País para el libro quinto, y destacar las supresiones del 98 entre corchetes. De esta manera el lector podría conocer el texto completo y tener constancia de qué fragmentos fueron eliminados a última hora. Se habría evitado convertir en canónico un texto que aparece groseramente manipulado. El método seguido por Marras tiene el efecto añadido de que los nombres suprimidos en esa edición sospechosa quedan fuera del índice onomástico, que no recoge los nombres de las notas. Y así Luis García Montero o Luis Muñoz figuran solo como con una mención en dicho índice, y esa gracias a que se menciona en los capítulos del País no reunidos en el libro quinto, a los que no alcanzó, por tanto, la poda de 1996. Eso sí, no merecen ni una sola nota que explique su amistad o el hecho nada irrelevante de que Luis Muñoz actuara como secretario personal del poeta durante años.
Ni una sola mención en el índice onomástico tiene su paisano Felipe Benítez Reyes, su sobrina Teresa Sánchez Alberti, Benjamín Prado o Teresa Rosenminge, a quienes Rafael mencionaba afectuosamente en ediciones anteriores o en los artículos, pero fueron sistemáticamente suprimidos luego, como se comprueba repasando con atención las variantes recogidas por Marras. La Arboleda Perdida es un gran monumento de la literatura memorialística, tan poco cultivada históricamente en nuestra lengua, que debería estar muy por encima de las fobias personales de quien gestiona sus derechos de autor. Merece lucir en todo su esplendor. Las hojas podadas en 1996 y 1998 deberían ser restituidas a las ramas correspondientes, más que reunidas en el invernadero del aparato crítico, aunque este sea al menos un avance. Y los filólogos e hispanistas que se aproximen a la obra de Rafael Alberti deberían tener la libertad de reconstruir críticamente su propia versión textual. No es aceptable que el único texto autorizado para publicación sea el que imponen sus herederos. La libertad de cátedra que reconoce nuestra legislación incluye también a los estudiosos de Alberti. Quiero decir que en este momento, cuando quien gestiona los derechos de Alberti autoriza la publicación de un texto de Alberti, tiene que ser por la edición del centenario, en el caso de la poesía, la preparada por Jaime Siles, que está muy bien, pero un catedrático de universidad, un profesor titular, en fin, un investigador, puede considerar la oportunidad de hacer su propia edición del texto y tener en cuenta la lectura de Jaime Siles, la lectura de García Montero o cualquiera de las lecturas anteriores que han sido publicadas. No se puede constreñir a base de la gestión de derechos la libertad de investigación, la libertad de cátedra de quien prepare una nueva edición. Claro que la verdad es que las nuevas ediciones de Alberti, seguramente de esto podemos hablar, si tienen ustedes humor, ahora en el coloquio, la literatura de Alberti prácticamente se ha reducido a la edición de antologías en los últimos años, y entonces su obra empieza a ser difícil de encontrar y difícil de estudiar. Y acabo. Esta actitud fiscalizadora de la viuda de Rafael Alberti está llevando la figura del autor de Sobre los Ángeles a un desván de la historia literaria que no merece, el olvido. Sobran los motivos para seguir publicando y estudiando su poesía y para elaborar su biografía detallada, exhaustiva. No en vano es una de las figuras, a mi juicio, más significativas de la historia y de la literatura españolas del siglo XX. Pero ello no será posible sin la colaboración generosa de quien conserva su legado. Es absolutamente indispensable, para hacer una biografía de Alberti, trabajar en fuentes documentales externas, en archivos, en hemerotecas, en libros de recuerdos, memorias de otros autores coetáneos, pero es absolutamente imprescindible contar con los papeles personales, con el legado documental del propio Alberti, con los documentos que se conservan, que conserva la fundación, que pueda conservar la viuda, etcétera, etcétera, y contar con la autorización, con el visto bueno de quien gestiona su legado, si no sería imposible. Porque, a mi juicio, cercenar la imagen de un autor como Alberti a la que quien gestiona sus derechos quiera que nos reduzcamos, es un grave atentado, desde mi punto de vista, contra la historia literaria y contra la memoria, el legado, la fama póstuma, por decirlo de una manera muy clásica, de un personaje tan importante como Rafael Alberti. Y yo me pararía aquí a expensas del coloquio que pueda surgir de las preguntas de todos ustedes. Pues, en primer lugar, te vamos a aplaudir por tu excelente conferencia y gran presentación.